¿Qué tal? Muy buen día a todos. Es un gusto saludarles como siempre. Mario Olivas, director ejecutivo de Consultores en Comercio Exterior y Agencia Aduanal CONCE. Es un gusto estar como siempre con todos ustedes. Esperemos que el video que hemos preparado el día de hoy sea de su utilidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el RAOCE. El reporte anual de operaciones del comercio exterior que toda empresa con programa IMEX y o PROSEC debe presentar se vencen en estas fechas, en el mes de abril o el mes de mayo, dependiendo de la calendarización que vamos a ver más adelante. Es de esta manera que sabemos que es una obligación que se tiene ya de varios años a la fecha. Sin embargo, consideramos oportuno por parte de CONCE agregar algunos tips y sugerencias que ustedes deben de considerar al momento de la presentación de este reporte, cuya obligación es muy importante cumplir para no incurrir en alguna causal de suspensión y o cancelación de sus programas y o beneficios que tienen. Es de esta manera que en adición a estos tips también hemos preparado una guía de elaboración o de presentación a través del medio digital que es la BUSEM. De esta manera iniciamos entonces con la presentación que preparamos el día de hoy y en efecto sabemos que empresas con programa IMEX y o PROSEC sabemos que es un programa de fomento a las exportaciones, industria manufacturera y o de servicios de exportación, o en el caso de PROSEC, los programas de promoción sectorial para gozar de preferencias arancelarias dependiendo de los sectores económicos a los que representemos o en los que incurramos. La Secretaría de Economía es quien nos entrega o quien nos aprueba estos programas. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Son principalmente estos 8 contenidos o estos 8 textos. Dentro del primero es importante, por supuesto, en el tema de comercio exterior y aduana siempre tener un fundamento legal. El artículo 8 del decreto del PROSEC del 2002 y sus reformas nos indican precisamente esta obligación del informe anual a la Secretaría. En este caso, ahora para 2020 debemos de presentar el ejercicio de 2019. Y en el artículo 25 del decreto IMEX del 2006 y sus reformas nos indica también esta obligación que hay que presentar, precisamente como comentábamos, en forma electrónica a la Secretaría de Economía respecto del total de las ventas y de las exportaciones correspondientes al ejercicio fiscal de inmediato anterior, que estamos hablando de 2019. Ahora bien, ¿por qué debe presentarse? La presentación del RAOCE, que así por cuestiones de tecnicismos o acrónimos podemos manejar, que es el reporte anual de operaciones de comercio exterior, es una de las obligaciones medulares de las empresas y obviamente hay que presentarlo para que se puedan mantener los beneficios de estos programas. Por un lado, encontramos en el decreto PROSEC artículo 4 y 5 la presentación, así como en el decreto IMEX del artículo 3 al 10. Calendarización importante a considerar. Si en el caso que una empresa solamente tenga PROSEC, el artículo 8 nos indica que se debe presentar a más tardar el 30 de abril. Estamos a tiempo, si no se ha presentado. Si somos IMEX y nos vamos a este tercer renglón, solamente IMEX, si no tenemos PROSEC, digamos, una empresa desde servicios, una IMEX de servicios, no transforma, no es un productor, entonces en este caso no tendría un PROSEC al no tener una modalidad industrial o de transformación, y en este caso este tipo de empresa con solamente IMEX tiene hasta el 31 de mayo conforme al artículo 25 del decreto IMEX. Ahora bien, si soy PROSEC más IMEX, tenemos solamente hasta el 30 de abril, ya que prevalece lo del PROSEC, porque si nos vamos hasta mayo, estaríamos incurriendo en una extemporaneidad para el PROSEC. Instructivo de llenado, como punto número 4. Estos formatos de instructivos los podemos encontrar en el anexo correspondiente del capítulo del acuerdo de las reglas de economía y son precisamente la nomenclatura que le corresponde
como al reporte precisamente en el caso de la modalidad A para el programa IMEX, como el CSE03027A, como para obviamente revisar qué campos son los que se deben de considerar en adición a revisar los lineamientos para su presentación. El 027B es para la modalidad B, programas Altex y Essex, que si bien algunas empresas pueden seguir fungiendo aunque se haya derogado este tipo de programas o este tipo del decreto que les daba, que daba la posibilidad de obtener un programa Altex y un Essex. Esto pues prácticamente ya casi 10 años desde 2010 que se abrogó dichos decretos. Y el 027C, el RAOCE en la modalidad C para los programas de PROSEC. Ahora bien, en esta diapositiva o en esta lámina podemos nosotros considerar que es el punto medular de la presentación del reporte anual. Y aquí muy probablemente me va a llevar un poquito más. Prácticamente las siguientes diapositivas es el instructivo ya en vivo o bien presentado a través de la UCEM. Este es lo más importante, ya que actualmente para empresas IMEX, que tienen también por supuesto PROSEC, el único dato, los únicos datos son lo que precisamente se indica en este apartado del formato que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Y este apartado nos indica lo que es la balanza comercial. Por un lado, la balanza comercial y se tiene que suprimir a miles de pesos, es decir, tres ceros, ¿verdad? Se eliminan o se suprimen, se reducen para la presentación. Y el punto 1 nos indica que debemos declarar las ventas totales. Aquí como responsables de departamentos de aduanas debemos de solicitar a los departamentos de finanzas copia de lo que se presentó en la declaración anual del impuesto sobre la renta y los estados financieros que muy comúnmente se tienen como ventas totales las ventas realizadas al extranjero, que si estamos operando con un IMEX, con un programa IMEX, como ahora sí como se les conoce, maquiladoras puras, en este caso la empresa va a facturar el 100% a su corporativo. Y en teoría deben de contener un cero de ventas al mercado nacional y un 100% de ventas totales al extranjero. Aquí debemos declarar como el apartado y el instructivo nos dice precisamente que debemos declarar ventas totales tomando en cuenta únicamente la facturación total. Mercado nacional más de exportación, que estábamos considerando que si somos IMEX puras, todo va a ser ventas de exportación o ventas al extranjero. Número 2, total de exportaciones. En el total de exportaciones, aquí nos indica que debemos de anotar la sumatoria de la relación de pedimentos de exportación directa, que son los RTs, e indirecta, que son transferencias virtuales, en pesos. Sabemos que en los pedimentos tenemos campos distintos como valor en dólares, pero también tenemos el valor comercial, que el valor comercial se refleja en pesos, de acuerdo al instructivo en el anexo 22 de las reglas del SAT. Y en total de exportaciones aquí nos indica que en el caso que las empresas trabajen como un esquema en mercancías en consignación, que son las que estamos platicando, las IMEX puras que van a facturar todo a su corporativo y que el corporativo en el extranjero es el propietario de los insumos, de los activos y demás. Entonces, estas importaciones que ellos realizan han sido en consignación. Y en este caso, sabemos que en los pedimentos debemos declarar un campo que se conoce como valor agregado de la mercancía y es el que se debe de declarar en el reporte anual, no el valor total que es que da de la suma del valor comercial con el valor agregado. Debe ser ahora sí que el valor comercial de las materias primas no se considera.
Y hago la anotación de comercial porque así aparece, ¿no? Como término en el instructivo de llenado de los pedimentos. Entonces es importante aquí señalar que las exportaciones que debemos de nosotros reportar es solamente el valor agregado. Ahora bien, es bien importante en este punto que el valor agregado eh, obviamente una empresa con programa IMEX va a tener un anexo 24 como una de las obligaciones que también se mantiene un sistema de control de inventarios automatizado. Y en este anexo 24, al correr un reporte de todos los pedimentos realizados y pagados, que eso es un punto vital, en 2019 nos va a arrojar un valor total. Ese valor total hay que hacer una compulsa contra lo que tiene el SAT en sus registros en Dares-Tech y Oglosa para que concilie. Una de las recomendaciones que nosotros siempre llevamos a cabo es que se realice una compulsa entre lo que es precisamente el reporte de anexo 22, que es de donde se elaboran y se pagan los pedimentos, contra el anexo 24, que es precisamente el que maneja la empresa con programa IMEX, pero también, y súper importante, es con lo que tiene el SAT en sus registros electrónicos, en el registro 551 de los datos de archivos que son las partidas de los archivos de Glosa y Veldara Stitch. Y es importante que se hagan estas conciliaciones, ya que es lo que se debe presentar aquí precisamente en el apartado correspondiente de las exportaciones. Ahora bien, el número 3 son el total de las importaciones, y en el total de las importaciones se va a dejar en blanco, ya que se indica, si seguimos en el ejemplo que estamos, ¿verdad? Se dejaría en blanco, ya que estas se deben declarar solamente aquellas que sean propiedad de la empresa titular, es decir, que estas IMEX no, serían las propietarias, que en el caso que una IMEX haya comprado o adquirido la mercancía, entonces en ese caso sí se debe de declarar. Pero el caso de que nos ocupa la mayoría o de la totalidad de las empresas con IMEX puras, ellas, como estamos comentando, facturan todo al extranjero, que ese es su corporativo, número uno. Número dos, como una variable dos, es que no compra la mercancía que se introduce o se importa temporalmente al país, ¿sí? Sino que nada más lo importan en consignación. En los pedimentos de importación temporal se elabora, transforma o repara o se da el servicio y se exporta, ¿no? Se retorna, y en ese caso precisamente el punto 3 se queda vacío. El punto 4, este es ahora sí que total exportaciones menos las importaciones, pues nos va a dar el total de las exportaciones. Nosotros no podemos eh, manipular estos datos, ya que automáticamente lo da el sistema de la ventanilla. Y el punto 5 de igual forma. Es un campo que automáticamente nos da el sistema. Y esta leyenda que también nos maneja el instructivo es que lo que estamos platicando de las mercancías IMEX, perdón, de las empresas con programa IMEX, es que solamente debemos de llenar estos dos datos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando existen discrepancias? Y este es un punto vital. Si nosotros dijéramos, ¿verdad?, que estamos vendiendo al extranjero el 100% de nuestras ventas, entonces aquí debería dar un 100%. Al tener, digamos, ventas totales de 1000 y un valor agregado de 1000, es decir, que todo lo exportamos, todo se le vendió al extranjero, el valor agregado debe conciliar de todos los pedimentos del 2019 con la declaración presentada en el ISR, y nos debe dar un porcentaje de exportación del 100%. Ahora bien, es cierto que la obligación del decreto en cuestión de IMEX es una exportación de $500,000 en el año o en el ejercicio anterior, y o de el 10% de la venta total. Muchas veces nosotros hemos visto que por cuestiones de actualización en los valores, el valor agregado en los pedimentos no coincide con lo que se reporta por parte del área de finanzas. En este caso,
porcentaje, digamos, de un 97, 96%, sería aceptable que tener estas discrepancias. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando nos da un valor agregado de un 60, de un 40, de un 20% en vez del 100? Si todo lo vende la empresa o si todo lo factura, mejor dicho, la empresa maquiladora pura IMEX a su corporativo o a ser residente en el extranjero. Lo estrictamente correcto, obviamente, sería hacer rectificaciones, igualar esos valores, hacer las acciones correctivas. Ah, Obviamente, posteriormente, todo esto nos afecta en el sentido de que tendremos que actualizar los reportes de descargos de los pedimentos, pero los datos deben coincidir. Sabemos que como los biles de materiales, los valores, cuando existen los cambios y en las facturaciones, cada empresa maneja un método de facturación muy diferente, pero el área de aduanas debe estar en sincronía, su anexo 24 con el MRP de la empresa, con la finalidad precisamente que concilien estos valores y no tengamos al final un 20% de exportación o un 15%. Sabemos que vamos a rebasar el 10% que nos marca el decreto y o el monto en dólares, de acuerdo al decreto, pero lo que buscamos obviamente siempre es una conciliación en los datos. Entonces es importante que sí tengamos nosotros muy bien visualizado la importancia y si tuvimos alguna discrepancia, lo llevemos a la acción correctiva que se corresponda, pero sobre todo acciones preventivas para que en el reporte anual de 2021 estamos a tiempo de realizar acciones que se deban llevar a cabo para que los valores que ahora estemos declarando en las operaciones de 2020 tengamos una concordancia mayor el próximo año. Ahora bien, ¿qué sucede si no presentamos en tiempo? Por cuestión del decreto PROSEC, y a lo mismo que en el artículo 25 del decreto IMEX, se va a suspender temporalmente la vigencia y no se podrá gozar de beneficios hasta en cuanto no se subsane la omisión, que es la presentación. Obviamente no buscamos nosotros incurrir en esta situación ni en suspensión ni mucho menos en cancelación. Y cancelación, el mismo artículo 8 del decreto PROSEC y el 25 del IMEX nos indican las fechas también que son importantes considerarlas y que nosotros en esta siguiente diapositiva o en esta siguiente gráfica de tiempo presentamos. Indicamos que si solamente somos PROSEC tenemos hasta el 30 de abril, IMEX hasta el 31 de mayo y si somos PROSEC más IMEX hasta el 30 de este mes de abril. ¿Qué pasa si no se presenta? El periodo de suspensión en tanto no se subsane la omisión, en PROSEC tenemos del 1 de mayo hasta el 30 de junio y en el caso de IMEX es hasta el 31 de agosto. Y la cancelación, si es que no se subsanó en este periodo para el PROSEC, es a partir del 1 de julio y en IMEX a partir del 1 de septiembre. Es importante, claro, el que cumplamos con las fechas establecidas. Y por último, en nuestra presentación del día de hoy, elaboramos para todos ustedes, que esperemos sea de su utilidad, una guía para presentar el reporte en la ventanilla única. Primero que nada, hay que ingresar, por supuesto, como solicitante al portal de la ventanilla digital de gobierno federal. Posteriormente debemos de cargar nuestros archivos de firma electrónica para poder ingresar a la ventanilla única. Posteriormente vamos a revisar una nueva solicitud o realizarla para que el sistema nos arroje un folio y obviamente vamos a nosotros seleccionar a la Secretaría de Economía, ya que es ante la dependencia que debemos presentar el RAOCE. Ya una vez que entramos dentro de la SE o Secretaría de Economía, nos vamos precisamente al RAOCE o Reporte Anual de Operaciones de Comercio Exterior. Le damos un clic y nos da un paso 1 que es capturar la solicitud.
Aquí nosotros les dimos la observación que hay que verificar, ya que esta información con nuestros datos, por supuesto, de la firma electrónica ya están precargados, como el RFC, la denominación o razón social y estos otros campos que vemos en la siguiente pantalla, el domicilio fiscal, que debe estar como siempre actualizado por obligación que tenemos tanto de decreto IMEX como reglas del SAT. Y posteriormente, también ya en el paso de la captura, revisar que obviamente tengamos el periodo que va a cumplir, que vamos a declarar, que va a ser como platicábamos de enero de 2019 a diciembre de 2019, cuáles son nuestros programas. Esto ya es una información que está precargada en la ventanilla. Y posteriormente los siguientes datos también con el número, el folio y los datos que nos da obviamente de los programas. Si solamente tenemos IMEX nos desplegará IMEX, si tenemos los dos será PROSEC más IMEX o solo PROSEC. Y posteriormente es el punto vital que platicábamos, donde nos detuvimos poco más en la sesión del día de hoy, que es el reporte anual. Aquí es precisamente el apartado de la balanza comercial en miles de pesos, como ya platicamos, ventas totales de acuerdo a la declaración de ISR y el valor agregado en el total de exportaciones, y estos se deja en cero y esto ya lo calcula, como platicamos también, el sistema automáticamente. Y se firma obviamente como paso final con nuestra firma electrónica, y al final obtenemos un acuse que damos descargar para el cumplimiento de nuestra obligación de la presentación del decreto, del RAOCE, en base a los decretos PROSEC o IMEX. Es de esta manera que concluimos nuestra participación el día de hoy. Nos reiteramos a sus órdenes y esperamos que se suscriban a nuestras redes sociales y o canales, que nos hagan llegar comentarios, dudas, qué otros temas hemos preparado, por supuesto, más temas enfocados a la industria manufacturera. Y continuamos entonces en contacto y en comunicación. Es un gusto para un servidor, Mario Olivas, director ejecutivo de CONCE, y para todo nuestro equipo el recibir sus correos, sus consultas. Continuamos en contacto, por supuesto, contacto@conce.mx. Muchas gracias por su tiempo y por habernos escuchado este día. Que pasen todos ustedes un excelente día. Muchas gracias a todos.